Es muy animante que Dios nos haya dado la oportunidad de volver a congregarnos. Y para ello te queremos compartir nuestro protocolo de bioseguridad. Para entrar al salón es necesario que desinfectes tus zapatos en las alfombras que tendremos en la entrada. Los hermanos del Ministerio de Ujieres tomarán la temperatura, la cual tiene que ser menor a 37 grados para ingresar al salón. También se te aplicará alcohol en gel para la desinfección de manos. También tendremos dispensadores de alcohol en gel en varios puntos del salón. En el salón, las sillas estarán ubicadas 1.5 metros, guardando las medidas de bioseguridad y siempre serás asistido por hermanos para apoyarte en tu ubicación. Todas nuestras instalaciones serán desinfectadas previo a nuestros servicios. No habrá ministerio de niños, así que se recomienda que los padres se turnen en cuidarlos en casa y el otro padre asistir, si así lo desea. Los horarios de nuestros servicios son los siguientes: 9:30 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1:30 de la tarde. Se ha realizado un cronograma por los diferentes ministerios para poder respetar el aforo máximo permitido en el salón. Abócate a las redes sociales de la iglesia para tener la información sobre tu ministerio. Es indispensable el uso de mascarillas en todo momento. Se recomienda que personas que hayan tenido contacto con personas enfermas por COVID no asistan a la reunión, o personas con una condición de salud frágil o enfermedades crónicas. Recomendamos a nuestros amados hermanos mayores de 60 años y quienes cuenten con situaciones particulares de salud seguir unidos por medio de nuestras transmisiones. Por último, la Santa Cena la tomaremos los miércoles en nuestra transmisión. Le pedimos poner atención a las medidas de su seguridad por su bien y por los miembros de la iglesia. Muchas gracias por conectarte. Te esperamos en nuestros servicios. Recuerda, esta es tu casa. En unidad, en generosidad, en oración, en confianza, en gratitud, en mi evangelismo, en humildad, en mi lectura bíblica, en honestidad, en alegría, en convicciones, en disciplina, en servicio, en constancia.
Hermanos, tenemos la gran oportunidad de poder crecer en cada una de estas áreas y en muchas otras para poder ser cada día más como nuestro Señor Jesús, que nos dio un gran ejemplo. Entonces queremos darles la bienvenida, queremos que se sientan animados, gozosos del gran privilegio que tenemos de poder ser cada día más como Jesús, de madurar y de avanzar hacia nuestra meta, ¿verdad? Que es estar algún día con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que es Dios. Colosenses 2:7 dice: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad y el gran privilegio que nos das de formar parte de tu reino. Gracias, mi Dios, porque tú ocupas tu poder, mi Dios, para que nuestras vidas sean transformadas, para que podamos aprender más sobre ti. Ayúdanos a poner todo nuestro corazón en madurar, en crecer, en enseñar a los demás lo que nos han enseñado a nosotros, Dios. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí. Quédate al control de todo y es en el nombre de Jesús que te oro. Amén. Bienvenidos, hermanos. Lo único que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión de ti yo quiero mi tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.
mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inabonable es tu amor, y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de día será. Toda nación y la creación, al anciano de día se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días
se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Y toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará, y no pasará, y no pasará. Buenos días, hermanos, qué especial poder saludarlos esta mañana. Hoy tengo el privilegio de poder comunicarme con ustedes a través de este medio. Este domingo pues nuestro servicio es de transmisión debido a que como líderes de sector cada año tenemos un tiempo para poder reunirnos y poder capacitarnos. Tenemos 2 años de no hacerlo y hoy nos sentimos muy contentos de poder estar más de 50 hermanos tomando este día para orar, para aprender de la palabra de Dios y para poder capacitarnos para servir mejor a nuestra iglesia. Por tal razón, hoy estamos en transmisión. Les pedimos sus oraciones para que este día sea muy especial y que podamos crecer como líderes de sector y ser mejores siervos para nuestro Dios y para ustedes, amados hermanos. Hoy tengo el privilegio de compartir la clase. Agradecemos al Ministerio de Acción Estudiantil. Ellos han preparado todo el servicio de hoy, ellos han coordinado toda la transmisión del día de hoy. Y agradecemos también la oportunidad que tenemos de predicar con mi hermano Néstor del CID. Vamos a predicar junto con Néstor en este día, así que tenemos el privilegio de poder compartir esta clase Santa Cena. Personalmente me siento agradecido por el Ministerio de Acción Estudiantil, por la iglesia en general y por el privilegio de ser un hijo y ser miembro de esta increíble y amada iglesia. Así que hoy vamos a seguir hablando de este tema de la madurez y hoy quiero que podamos hablar de la visión de la madurez. ¿Quién es? ¿A quién vemos como ese ejemplo de madurez? ¿Y quién nos lleva a poder ser maduros? La clase de hoy se titula A la medida de Cristo. Y vamos a hablar de nuestro Señor y vamos a hablar de lo que nuestro Señor es para nosotros y de cómo debemos de imitarle a Él. Así que acompáñenme a orar para que Dios utilice a mi persona y también a Néstor y que podamos ser un instrumento para que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por darnos la oportunidad de estar juntos a través de esta transmisión, cada quien en sus hogares, como familias reunidos para poder honrarte y glorificarte. Ayúdanos, Señor, por favor, para que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas, a nuestras mentes y corazones. Podamos crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo y podamos levantarnos, Señor, cada día con esa meta y ese propósito de imitar a Jesús. Utiliza a Néstor, utilízame a mí,
Padre, para que podamos comunicar fielmente el mensaje, y oramos en Jesús. Amén. Así que vamos a hablar a la medida de Cristo, y el pasaje que vamos a estudiar hoy está en Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 8. Es el pasaje que estudiaremos el día de hoy. Y quiero que comencemos. Es un pasaje importante, la verdad es un pasaje maravilloso, es un himno, es una exhortación, es de verdad uno de los pasajes cristológicos más importantes que existen en la Escritura. Así que definitivamente el tiempo no nos va a dar, y tampoco el conocimiento para poder expresar todas estas verdades tan maravillosas. Pero lo que hoy hablemos espero que pueda llegar a nuestros corazones, hermanos, y que salgamos de aquí determinados a vivir a la medida de Cristo. Así que acompáñenme a Filipenses 2 y vamos a empezar los versículos 1 y 2. Dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Aquí Pablo, y vamos a ver la primera parte, el versículo 1, dice unas preguntas retóricas. Pablo está haciendo este tipo de preguntas que no necesitan realmente una respuesta. Pablo sabe la respuesta. Pablo está diciendo que si ellos pertenecen a Cristo, si es verdad que ellos pertenecen a Cristo, si es verdad que en su corazón existe un consuelo de amor, que si es verdad que ellos están unidos en comunión con el Espíritu, y que si es cierto que ellos tienen un corazón tierno y compasivo, entonces estas preguntas son preguntas como las que a veces las mamás nos hacen, ¿verdad? Las mamás a veces hacen preguntas retóricas, ¿verdad? Que nadie responde, ¿verdad? Nadie responde porque todos saben la respuesta, ¿verdad? Pero ellas hacen algún tipo de preguntas para en lugar de decir, Pedro, ¿no? O Juan, entonces lo que hacen es agarrar la mochila. El dueño, ¿quién es el dueño de esa mochila? La mamá sabe quién es el dueño, y el dueño también. Pero son preguntas que captan la atención de las personas y hacen ver que hay una condición. Entonces Pablo está diciendo, si ustedes son este tipo de personas, si ustedes pertenecen a Dios, tienen ese corazón tierno, si de verdad son discípulos de Cristo, si de verdad están a la medida de Cristo, entonces viene esta palabra que conecta con un llamado y dice: háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y con un mismo propósito. Entonces, después de esas preguntas, Pablo dice: si es cierto, si es verdad, si todo este versículo 1 es realidad en su vida, entonces lléneme de alegría. Entonces ustedes tienen que vivir de esta manera. De una u otra forma, hermanos, lo que Pablo nos enseña es que si alguien tiene todas esas condiciones que él expresó en esas preguntas, estas personas deben entonces de vivir de esta manera madura de vivir. Y como es, uno poniéndose de acuerdo, viviendo en armonía, ¿verdad? O sea, viviendo en armonía, como cuando un grupo de música están en el mismo tono y en el mismo ritmo. Hay un esfuerzo en todos para poder lograrlo. Y ponernos de acuerdo no significa siempre que vamos a estar de acuerdo en todo. Algunas veces sí, otras veces no. Pero la unidad es un bien supremo. Yo entiendo eso. Es más importante estar unido, es más importante la unidad, el ponernos de acuerdo, el estar juntos, que tal vez mis gustos personales. Entonces, si vivo a la medida de Cristo, soy una persona que estoy dispuesta a ponerme de acuerdo y a vivir en armonía en la iglesia. También habla de amarnos, de un amor de sacrificio, amándonos unos a otros. Poder amar a los hermanos, poder amar a los miembros. Recuerda que es una escritura una carta dirigida a la iglesia. Entonces Pablo está hablando, si existe ese amor en ustedes de Cristo, si el Espíritu está en ustedes, bueno, ámense unos a otros. No debería de haber falta de amor. El amor a los demás es una evidencia de que soy un discípulo de Jesús
es evidente, es una evidencia también de que existe ese consuelo del amor de Dios en mi corazón, que pertenezco a Cristo. Entonces, el amar a mis hermanos. ¿Y cómo voy a amar a mis hermanos? Dedicándoles tiempo, sacrificando por ellos, poniéndolos en primer lugar, no siendo egoísta, siendo generoso. Hay muchas maneras de amar a mis hermanos, sirviéndoles, y es lo que un discípulo de Jesús hace, alguien que vive a la medida de Cristo. También dice que vivamos de un mismo pensar y un mismo propósito. Y no es difícil pensar de la misma manera cuando tenemos el mismo propósito. Si nuestro propósito es ser como Jesús, pues todos vamos en muchas ocasiones, vamos a ponernos de acuerdo en nuestra manera de pensar, porque tenemos una misma meta, tenemos un mismo norte, que es ser como Jesús. En los siguientes versículos 3 y 4, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Aquí vemos algo importante. ¿Ves estas primeras dos palabras que aparecen en pantalla, que está en el versículo 3? Es no sean. En el idioma original eso era llamado una negación enfática. O sea, es como decir de ninguna manera, ¿verdad? Es una negación enfática, es un no contundente. Y entonces, ¿ves de dónde viene? Si pertenecemos a Cristo, dice el versículo 1, no sean egoístas. O sea, no puedo ser egoísta. Si yo pertenezco a Cristo, si vivo a la medida de Cristo, yo no puedo ser egoísta. No sean egoístas, es una negación enfática. El egoísta solo piensa en sí mismo, pero también solo piensa en los suyos, hermano. Yo puedo ser egoísta cuando solo pienso en mí y en mi familia, en mi núcleo familiar, ¿verdad? Porque Dios me llamó a amar no solo a quienes me aman, sino a amar aún a mis enemigos. Entonces, alguien que no es egoísta ama y sirve a otros. No solo a su familia, no solo a sus amigos, sino aún a personas que quieren hacerle daño y aún a desconocidos. Entonces, es una negación enfática. Para Dios es imposible en su mente que un hijo suyo sea egoísta. Así que no hay nada más contrario a los deseos de Dios que el egoísmo. Otra negación enfática que está ahí dice: no traten de impresionar a nadie. De nuevo es una negación grandísima. No traten de impresionar a nadie, ¿verdad? No se esfuercen por aparentar algo que no son. Jesús mismo dijo que no vino a impresionar a nadie, no vino a quedar bien con las personas. Pablo dijo lo mismo, ¿verdad? Que él no sería un siervo de Cristo si su propósito primario fuera quedar bien con los hombres. Obviamente esto no es una excusa para caerle mal a medio mundo, porque al final Dios da gracia a los ojos de los demás cuando servimos a Dios. Pero sí nos habla de una actitud, y la actitud es que no seamos orgullosos, que no queramos impresionar a los demás, que no queramos que los demás nos admiren. Eso es una actitud que no va de acuerdo a los que pertenecen a Cristo. Los que pertenecen a Cristo no tratan de impresionar a nadie. Son personas que aman al Señor, aman a los demás, pero que están con el deseo profundo de ser ayudados y de que la gloria sea para Dios y que quien impresiona sea Dios, no ellos mismos. Luego viene una obligación, un mandato, y es: sean humildes. Sean humildes. Entonces Dios nos llama a ser humildes. Hay tres cosas que vemos en este versículo 3. Dejar el egoísmo, dejar ese deseo, ese impulso, a veces enfermizo que podemos tener de tratar de impresionar a los demás, de mostrar a los demás que somos inteligentes, que tenemos bienes, que somos pilas, como decimos.
Dice no. Y lo tercero, sean humildes. Sean humildes. Son 3 cosas que nos llama Cristo Jesús. Yo creo que Él fue así. Él no fue egoísta, todos lo sabemos. Y ya Néstor nos va a hablar de la actitud de Cristo. Jesús no vino a impresionar. No vino a impresionar. ¿Qué le decía a la gente? No digan nada. No digan que yo fui. No digan que yo lo hice. Y era lo que les decía. No estaba buscando gloria para sí mismo. Y Jesús fue humilde. Él dijo, aprendan de mí que soy humilde. Entonces vemos en Cristo esa realidad en esto. Y luego Pablo define un poco qué es ser humilde. Por eso dice, es decir, ¿verdad? La humildad se puede describir de la siguiente manera. Considerando a los demás como mejores que ustedes. ¡Wow! Creo que la palabra humildad en el idioma original es compuesta de 2 palabras. Casi es de un uso exclusivo del Nuevo Testamento. No era una palabra utilizada en el mundo porque eran 2 palabras y es pensar bajo, ¿verdad? Pensar de una manera baja. Entonces, Pablo dice, ser humilde es considerar a los demás como mejores que ustedes. ¿Y qué contrario está esto al pensamiento del mundo? El pensamiento del mundo es considerar a los demás como inferiores que nosotros. Pero el pensamiento bíblico, el pensamiento cristiano es considerar a los demás como mejores que nosotros. Y si bien es cierto, podemos tener algunas fortalezas en relación a otros, esos otros también tienen fortalezas en relación a nosotros. Entonces, una manera de cumplir con esto es enfocarme en las fortalezas que esas personas tienen y que de pronto, muy probablemente yo no tengo. Y mis hermanos tienen fortalezas que yo no tengo. Mis hermanos tienen virtudes que yo no tengo. Mis hermanos tienen actitudes que yo no tengo. Entonces la humildad es considerar lo mejor de mis hermanos. Siempre pensar lo mejor de ellos. Un orgulloso lo que hace es ver lo peor de los demás. ¿Verdad? Un orgulloso ve lo peor de los demás porque al ver lo peor de los demás él se siente bien, se siente mejor. Pero una persona humilde ve lo mejor de los demás. Eso es lo que hace, ve lo mejor de los demás. También dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. También la humildad representa esto, el poder nosotros no solo ver por nuestros intereses, no solo por ver por nosotros, sino ver por los demás. Pero aquí hay una palabra importante que es no se ocupen. O sea, hay que dedicar tiempo a otros. De eso está hablando. No solo dedicarme tiempo a mí. Trabajar es dedicar tiempo a mí y a mi familia. ¿Sí? Dormir, comer, divertirme, es dedicar tiempo para mí. Pero dice aquí, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Debe de haber un esfuerzo, una ocupación y un procurar. No es algo que va a pasar si no lo buscamos. Tenemos que buscarlo para que esto se pueda lograr. Entonces, debo de pensar, ¿a quién trato de impresionar? No debo de buscar impresionar a nadie. No debo de buscar impresionar a nadie. No debo de ser egoísta y tampoco debo de ser orgulloso, sino más bien debo de ser humilde. Pensando lo mejor de los demás, viendo lo mejor de los demás, viendo sus virtudes y también considerar y preocuparme, procurar y ocuparme por los demás. En 1 Corintios 10, del 23 y 24, Pablo habla de esto. Habla de esto y dice la Biblia, en la Reina Valera contemporánea, dice, todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. O sea, Pablo diciendo a los corintios, yo puedo hacer algunas cosas que pueden ofender a mis hermanos, ¿verdad? Que pueden dañar a mis hermanos. Entonces lo que debo de hacer es buscar no mi propio bien, sino el bien de los demás. Hermanos, ¿qué podemos ver en estas escrituras, en estos 4 versículos? Si verdaderamente pertenecemos a Dios, buscamos ciertas virtudes, como la unidad, como el pensar
de la misma manera y tener el mismo propósito, amarnos unos a otros. Y también luchamos contra el egoísmo, luchamos contra ese impulso enfermizo de querer impresionar a los demás y luchamos por ser humildes, y la mejor manera que Pablo nos enseña acá de dejar el orgullo y ser humildes es ver lo mejor de los demás, porque los demás en muchas áreas son mejores que yo, y pensar en los demás como personas en las que puedo aprender, personas de las que puedo recibir y personas a las que puedo admirar. Y sin duda alguna, cada hermano de nuestra iglesia es esa persona si nos enfocamos en lo bueno. Pero si somos personas que solo tienen el ojo para lo malo, eso alimenta el orgullo, alimenta la arrogancia. Pero si somos personas que ven lo bueno, definitivamente eso alimentará nuestra humildad. Y finalmente, pues no pensar solo en nosotros, sino pensar en los demás. Los quiero dejar con Néstor, porque Néstor nos va a explicar el ejemplo supremo de estos versículos. Pablo en estos versículos nos enseña y nos reta más bien a actuar de cierta manera. Y lo que vamos a ver a continuación nos va a definir un ejemplo. Y Jesús el ejemplo mismo. Por eso la clase de hoy se llama A la medida de Cristo. Que Dios los bendiga y los dejo con Néstor del CID. Buenos días, amada iglesia, y muchas gracias, Paulo, por lo que compartiste, por las escrituras y por los puntos. Muchas gracias. Y también, así como decía Paulo, ¿verdad? Pues ahorita Pablo, a través de los versículos anteriores, nos daba algunas virtudes de cómo es un cristiano que quiere estar a la medida de Cristo. Pero ahora viene Pablo y nos da el ejemplo mayor, el ejemplo de Cristo mismo. Es, por ejemplo, que tú tengas o estés dibujando algo, ¿verdad? Y alguien te está dictando, por detrás está diciendo cómo tienes que dibujarlo. Entonces puede ser un poquito complicado porque tal vez tú no sabes cómo tiene que quedar el dibujo. Imagínate que solo te estén dictando, bueno, tienes que hacer un círculo y tú estás dibujando. Pero después viene el profesor o el licenciado, la persona que te está dictando cómo hacer el dibujo, y viene y saca el dibujo ya terminado y lo pone enfrente de ti. Entonces ya puede ser un poquito más fácil saber cómo dibujarlo, ¿no? Porque tú ya vas a poder ver los detalles, tú ya vas a poder ver qué forma tiene, entonces ya vas a poder dibujarlo. Entonces, Pablo aquí hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Nos da algunas virtudes de cómo es alguien que quiere estar a la medida de Cristo, pero ahora nos da el ejemplo mismo de Cristo para que nosotros podamos entender cuál era la actitud de Cristo. Y para ello quiero que me acompañes a leer siempre en el capítulo 2 de Filipenses, el versículo 5 al 7, y dice así: tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Entonces aquí podemos ver que Pablo nos exhorta, ¿no? Ya nos habló en versículos anteriores virtudes y ahora nos dice, tengan la misma actitud de Cristo Jesús. Nos está exhortando a cada uno de nosotros a tener la misma actitud que tuvo Cristo para poder llegar hasta la medida de Él. Y dice que, la escritura dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Pero podemos ver que la actitud de Cristo es una actitud en la que Él no consideró ser igual a Dios, que fuera algo en lo cual Él se tendría que haber aferrado. Dice que la actitud de Cristo fue lo contrario, no fue algo en lo cual Él se aferró, sino que dice que en cambio renunció a sus privilegios divinos. Imagínate eso, hermano. Jesús no se aferró a la igualdad que tenía con Dios y todavía renuncia a sus privilegios divinos. Imagínate la actitud de Cristo. Como mencionaba Pablo, ¿verdad? La actitud de Cristo no es una actitud que te lleve a exaltarte a ti o exaltar tus cualidades o lo que tú puedes hacer, sino que al contrario, te lleva a ser humilde, a tomar una posición de siervo, como lo dice más adelante, pero dice que Jesús no se aferró a esa igualdad que tenía con Dios. Ahora, hermanos, es momento de reflexionar nosotros a qué cosas nos estamos aferrando el día de hoy que no nos hacen bien. Podemos ver que, por ejemplo, Jesús no se aferró a la igualdad que tenía con Dios. A cierto punto no era algo malo en lo que él estaba aferrado, porque él tenía el poder y la autoridad de aferrarse a eso. Pero dice que él no se aferró. Ahora muchas veces nosotros también estamos aferrados, pero a cosas que primero no nos dejan crecer y segundo puede hacernos daños a nosotros o a otras personas. Pero ahora tenemos que pensar y reflexionar a qué cosas el día de hoy me estoy aferrando que me impiden llegar a estar a la medida de Cristo. ¿Será que me estoy aferrando a mi propia forma de pensar? ¿Será que me estoy aferrando a lo que yo quiero o a lo que yo pienso que estoy bien?
debemos de analizar a qué cosas nos estamos aferrando el día de hoy. Y sabes, hermano, en lo que realmente deberíamos de estar aferrados el día de hoy más que nunca es a la Biblia. A la palabra de Dios es donde deberíamos de estar aferrados al 100%. Porque a través de la Biblia, primero nos muestra cómo guiarnos, primero nos muestra cómo podemos llevar una vida como cristianos, pero también nos lleva a crecer y llegar a tener la medida de Cristo. Pero primero tenemos que reflexionar a qué nos estamos aferrando el día de hoy que nos impide llegar a estar a la medida de Cristo. Dice la Escritura, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Imagínate eso, Jesús renunció a sus privilegios divinos. Esa fue la actitud de Jesús, renunciar a sus privilegios divinos. Y volvemos al punto, ¿verdad? Jesús no renunció hasta cierto punto a algo que a él le hacía mal. No, sino que él tenía todo el derecho de tener los privilegios divinos. Pero dice que renunció. Y la palabra renunciar la podemos tomar como algo voluntario, ¿no? Es, por ejemplo, cuando tú estás trabajando, ¿verdad? Y pues ves que el trabajo que tienes pues no te conviene en estos momentos porque es por ciertas circunstancias, porque queda muy lejos, o el sueldo, etc. Y pues tú renuncias, ¿no? Porque es algo que no te conviene, pero lo haces voluntariamente. O es, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que inició el ciclo escolar y académico, pues he visto ahí algunos memes que dicen, bueno, llevo apenas una semana de estudio y ya quiero renunciar, ¿no? También es algo voluntario, así que, hermanos, pues mucho ánimo ahí en los estudios académicos y el colegio y la universidad. Pero al final el renunciar es algo que hacemos voluntariamente. Y podemos ver aquí que Jesús renunció a sus privilegios divinos, lo hizo voluntariamente, renunciar a sus privilegios divinos. Ahora también, esta escritura nos puede llevar a pensar, ¿será que tengo la misma actitud de Jesús? Que en este caso renunció a sus privilegios divinos. Pero nosotros, ¿a qué tenemos que renunciar el día de hoy? Que no nos deja y no nos permite llegar a la medida de Cristo. ¿Será que tenemos que renunciar a algún pecado? ¿Será que tenemos que renunciar a la impureza, a la mentira, al engaño, al egoísmo, a la avaricia? ¿A qué cosas tenemos que renunciar el día de hoy que nos impiden llegar a tener la medida de Cristo? Tenemos que tener la misma actitud de Jesús. Y Pablo nos dice al principio, tengan la misma actitud de Jesús. Ya nos mostró cómo Jesús fue, que no se aferró a su igualdad con Dios y renunció a sus privilegios divinos. Ahora nosotros no tenemos que aferrarnos a cosas que nos impiden llegar a ser como Jesús y renunciar a todas aquellas cosas que tampoco nos permiten llegar a la medida de Jesús. Dice la Escritura, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Imagínate que aquí hay dos contrastes, ¿no? Primero, renunció a la igualdad que tenía con Dios. Segundo, a sus privilegios divinos. Y al renunciar a eso, todavía viene y se hace esclavo. Imagínate la actitud de Jesús. Imagínate la magnitud de la actitud de Jesús. Y volvemos al punto, la actitud de Jesús no es para exaltarse, para glorificarse, no, sino que dice que tomó la posición de un esclavo. Y podemos recordar la escritura en Mateo 20, 28, ¿no? Donde Jesús dice que Él no vino al mundo para que le sirvan, sino para servir. Y podemos ver eso que es real. Podemos ver los libros anteriores, los evangelios, y podemos ver cómo Jesús sana enfermos, cómo está evangelizando, cómo ayuda a los pobres. Y Jesús realmente tomó la posición de un siervo. Pero primero, ¿qué fue lo que hizo? No se aferró a esa igualdad que tenía con Dios, renunció a sus privilegios divinos, tomó la posición de humildad, adoptó la humildad y tomó la posición de un esclavo, de un siervo. Y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros. Si realmente hoy queremos estar a la medida de Cristo, hermanos, debemos de tomar también la decisión de ser humildes y adoptar la posición de un siervo. Y ya Pablo, nos hablaba acerca de lo que era también ser humildes, ¿no? El ver mejor a los demás que yo mismo, y podíamos ver cómo podíamos ser humildes también, invirtiendo tiempo en nuestros hermanos, haciendo sacrificios por nuestros hermanos, que en este caso podrían entrar también el tiempo. Entonces podemos ver cómo Jesús también actuó de esa manera, se volvió un siervo y así también se volvió humilde porque Él también nos vio mejores a nosotros. Entonces necesitamos, hermanos, tener la misma actitud de Jesús. Primero, no aferrarnos a todas aquellas cosas que nos impiden acercarnos a ser más como Jesús. Segundo, renunciar a todos aquellos pecados o cosas que el día de hoy me están haciendo no estar a la medida de Cristo. Y tercero, tenemos que ser humildes y adoptar la posición de un siervo. Así que esforcémonos en tener la misma actitud de Cristo. Pues ahora quiero pasar a lo que son algunas aplicaciones prácticas. Y la primera es, debo tener un mismo propósito y un mismo pensar.
Así como veíamos en el primer punto, ¿no? Tener un mismo propósito, el propósito de poder crecer más, hacer a la medida de Cristo y tener un mismo pensar con nuestros demás hermanos, poder amarnos los unos a los otros, poder tener ese propósito, y cuando tenemos ese propósito de crecer a la medida de Cristo, podemos tener un mismo pensar, porque ambos vamos a estar conectados. Entonces necesitamos tener un mismo propósito y un mismo pensar. Segunda aplicación, debo ser humilde reconociendo a los demás mejores que yo. Y pues aquí podemos ver, ¿no? Lo que pues habla Pablo también en el punto, ¿no? Ver a los demás, ver las cosas, las mejores cosas de los demás. No criticar, no llegar al punto de juzgar para hacernos sentir bien a nosotros mismos, sino que ver a los demás mejores que a nosotros mismos. Ser humildes, invertir tiempo en los demás. Invertir tiempo en llamarlos, en saber cómo están, en cuidarnos los unos con los otros. Debemos ser humildes, hermanos, y también de conocer y ver a los demás mejores que nosotros mismos. La tercera, debo renunciar a mi naturaleza. Y aquí podemos ver siempre el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Ver cómo Jesús renunció a su naturaleza divina para hacerse un siervo, para poder servirnos a nosotros. Ahora nosotros también tenemos que pensar y decir, yo necesito renunciar a mi naturaleza pecadora, a mi naturaleza que no me deja y no me permite llegar a estar a la medida de Cristo. Debemos renunciar a nuestra naturaleza. Y por último, debo ser más como Jesús. Así como Pablo nos exhortaba en los versículos anteriores, ¿no? Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Hermanos, debemos esforzarnos en ser más como Jesús, en tomar la actitud de Jesús, de no aferrarse, de renunciar de que Él renunció a sus privilegios divinos, nosotros renunciar a pecados que no nos permiten crecer y tomar la posición de siervos. Así que, hermanos, debemos ser más como Jesús. Y pues para prepararnos para nuestra Santa Cena, quiero compartirte siempre en Filipenses 2, el versículo 7 y 8 de Filipenses 2. Y dice, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¡Wow! Increíble, ¿no? ¿Cuál fue la actitud de Jesús? ¿Hasta qué punto llegó la actitud de Jesús? Y fue entregar su propia vida. Entregar su propia vida en una cruz y morir como un criminal. Imagínate eso, ¿no? Que después de tener esa naturaleza divina, de que Él podía estar aferrado a su igualdad con Dios, de poder tener todos sus privilegios divinos, Él renunció a todo eso. Él no se aferró a la igualdad que tenía con Dios, sino que tomó esa posición de siervo y dice que murió como un criminal. Murió como un criminal por cada uno de nosotros. Porque Él era humilde. ¿Y sabes por qué Él llegó hasta cierto punto a morir por nosotros como un criminal? Porque Él vio lo mejor de nosotros. Él, al hacerse hombre, dice que se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. ¿Sabes, hermanos? Jesús vio lo mejor de nosotros y no le importó humillarse a sí mismo, a pesar de todos los privilegios que Él podía tener, por ver lo mejor de nosotros. Dice que se hizo y murió en una cruz como morían los criminales. Imagínate eso. Jesús no tenía culpa alguna de estar en la cruz. Los que teníamos que estar ahí éramos nosotros. Pero Jesús fue humilde, tomó la posición de siervo, se humilló a sí mismo, vio que lo mejor de nosotros y decidió morir como un criminal. Y esa fue la actitud de Jesús. Entregar su vida por cada uno de nosotros. Ser un siervo a llegar hasta el punto de morir en una cruz por cada uno de nosotros. Ahora nosotros, hermanos, reflexionemos si estamos correspondiendo a ese sacrificio. Si estamos correspondiendo a través de nuestra forma de pensar, a través de nuestra forma de hablar, a través de las acciones que nosotros realicemos, tenemos que reflexionar si realmente estamos haciendo valer ese sacrificio de haber renunciado a todos sus privilegios divinos para morir como un criminal, de habernos salvado a cada uno de nosotros, de haber tenido que estar en esa cruz muriendo como unos criminales. Tenemos que pensar en la actitud de Jesús, en cómo la actitud de Jesús lo llevó a entregar su vida. Así que, hermanos, la madurez de Cristo pues le llevaba a entender de que la obediencia a Dios implicaba entregar su propia vida. Así que pues nosotros esforcémonos por llegar a tener esa madurez y esforcémonos día tras día en estar cada vez más a la medida de Cristo. Así que pues muchas gracias y te pido que me acompañes a orar para poder prepararnos y tomar la Santa Cena. Acompáñame a orar.
Buenos días, Padre, buenos días, Señor Todopoderoso. Para esta mañana, pues quiero darte gracias, Padre, porque nos das la oportunidad primero de poder conectarnos a esta transmisión, Padre, y también porque nos da la oportunidad de poder aprender más de tu palabra, Padre, poder aprender de ese ejemplo increíble que es Cristo mismo, Padre, de cómo fue su actitud, de cómo se humilló a sí mismo, de cómo es que Él no se exaltó, sino que al contrario, Él se humilló para morir en la cruz por cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque Jesús lo hizo de una forma voluntaria, Padre, nadie lo obligó, sino que Él quería darnos ese ejemplo de lo que implicaba obedecerte a ti, de lo que implicaba llegar a la medida de Él, y es poder dar su propia vida. Te pido que nosotros también podamos entender esa madurez, poder entender lo que implica llegar a tener la actitud de Jesús de poder entregar nuestras propias vidas, Padre. Gracias, Padre, porque pues nos permites el día de hoy a través de ese sacrificio poder estar más conectados contigo, poder estar más cerca de ti, Padre. Y de verdad, Dios, quiero pedirte que te quedes al control, Padre, de cada uno de nuestros corazones, que nuestros corazones puedan estar más cerca de la cruz día tras día, Padre, y poder hacer valer ese sacrificio con nuestras acciones, con lo que digamos y lo que pensemos, Padre. De verdad, muchas gracias, Padre. Quédate al control. Y pues todo esto te lo quiero orar en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Damaris, pertenezco al Ministerio de Acción Estudiantil en Jóvenes y quisiera compartirles cómo Dios me mostró lo importante que es la generosidad en mi vida. La generosidad abarca muchas áreas, ya sea el tiempo, el dinero, el servicio, pero especialmente abre puertas en el cielo, pero aún así no vivimos con una generosidad verdadera. Antes yo no veía la ofrenda como algo importante en mi vida y no le daba la importancia que se debe, pero Dios me mostró que es una necesidad en mi vida y debo buscar más por apoyar a las demás personas, para contribuir con mi ofrenda. Y al momento de sembrar, Él nos da las semillas como habilidades, ideas, recursos, el tiempo. Y cuando sembramos, la cosecha va a ser aún más preciosa. Entonces quisiera compartirles una escritura que está en Hechos 20:35 y dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para la ayuda de los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Bueno, como vieron en la escritura, lo que más resalta es hay más dicha en dar que en recibir. Cuando nosotros demos, se nos va a llenar el corazón de gozo y de alegría, pero no debemos hacerlo solo por eso, sino porque también es un mandato de Dios. Él nos pide bendecir a los demás, como el ministerio o como iglesia. Dios nos bendice más de lo que podamos imaginar, pero aprovechemos también a ayudar a las personas con lo que Dios ponga en nuestro corazón. Especialmente va a ser algo bueno para ti como para las demás personas. Y Jesús no va a ver la cantidad, sino lo que está en nuestro corazón. Él nos manda a hacerlo y también nos manda a vivir una vida con generosidad, dando nuestra ofrenda. A Job es nuestra ofrenda especial, semanal, pero ayudar también a las personas, no solo con dinero o con recursos, sino también con una escritura o con apoyando a los hermanos. Y especialmente que llevemos una vida con generosidad y que Dios se lleve la gloria en todo lo que nosotros vayamos a hacer.
maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado mis maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me dan día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me dan día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, grandes son tus obras, todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Toda gloria y potestad, está de tu poder.